Segunda opinión con el doctor Manolo. Ahora, 8 de mayo del 2021, el abogado del diablo de Nayib Bukele. Vamos a hacer el análisis espiritual hasta donde existía, digamos, todo esto en el pasado de la hipocresía política internacional. Bienvenida. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo estás, Manolo? Gusto de verte. ¿Cómo están ustedes, amigos, donde quiera que se encuentren? Gracias por estar acompañándonos el día de hoy, que tenemos un tema súper interesante, especialmente cuando estamos hablando de un líder que es completamente diferente Atípico, a todos los que ¿no? tenemos, Atípico. a lo que es un líder típico, como dices tú, que lo miramos en varios lugares del mundo, donde son líderes que son apoyados por los grupos existentes. Entonces, lo más seguro es que ese líder nos dé un poco de lo mismo o mucho de lo mismo que ya teníamos y que aparentemente se quiere erradicar, se quiere cambiar. Hagamos un análisis espiritual, porque tú manejas el tema de la Biblia, manejas la historia en ese sentido. Este asunto de que la gente, en este caso los líderes políticos, quieren sostener las mismas plataformas, ¿ya viene desde antes? La intención y el concepto es muy antiguo, tan antiguo como la creación. No sé si tengamos suficiente tiempo, pero voy a ver si lo puedo resumir en 1 o 2 minutos. Okay. El Salmo 82, que es lo que le llaman el himno de Asaf, es un recuento de cómo es que se creó toda la corrupción y toda la perversión de la humanidad. Right? El Salmo 82 dice: el Dios creador, el Dios está sentado en la asamblea de los dioses. Y es que los dioses antiguos son los dioses falsos a los que se refiere la Biblia, ¿right? Pero también la Biblia, cuando habla del Salmo 82, se está refiriendo a la primer creación, que es la creación de los ángeles. Entonces, esos dioses que menciona el Salmo 82 está hablando de los ángeles que son superiores a nosotros y que fueron una primera creación. Pero también hubo un grupo. Era parte del sistema administrativo. Era parte de lo que el Creador, lo que Dios tenía planeado para nosotros, ¿verdad? Entonces, Él dio un grupo de ángeles a cuidar la creación. Pero ellos, al observar a la humanidad, ellos desearon tener su propia creación, se quitaron su ropa espiritual y bajaron a tener una relación con las mujeres. En cuanto ellos hicieron ese tipo de acción, entonces todo lo que ellos tenían de luz se volvió oscuridad, porque se separaron. Al quitarse el ropaje espiritual, se separaron de su creador. O sea, dijeron: no me interesan tus leyes ni lo que hayas dicho, yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso también representa rebeldía. Entonces, al ellos tener esa unión con esas mujeres, les enseñaron todo lo que implica rebeldía, ¿verdad? Entonces, eso es una influencia espiritual. Como consecuencia, nosotros tenemos guerras. Hay varios libros: el libro de Enoch, el libro de los escritos, por ejemplo, de Josefo, muchos hechos históricos que nos dicen cómo es que pasaron estas situaciones. Entonces, los ángeles enseñaron a las mujeres el arte de la guerra, el arte del aborto, el arte de las hechicerías, el arte de las perversiones. Entonces, esa influencia viene desde el principio. Que está ahorita, digamos, es algo que aparentemente es de las últimas décadas, y de acuerdo a lo que tú dices, y ya existió. Claro, porque es una influencia espiritual. Por eso es que nosotros creemos que, aunque nosotros lo vemos físicamente, es solamente un reflejo de una influencia espiritual que hay para con nosotros, porque obviamente los ángeles son seres espirituales superiores a nosotros, conocen lo que somos, lo bueno cómo y lo malo, nos manejamos, conocen las emociones, el comportamiento, y basado en eso van influenciando a los seres humanos que no creen o que son indiferentes a la creación, para que ellos sean la voz del mensaje que ellos quieren Ahora, mandar. sin salirnos de este tema, ellos son los hijos de esos ángeles que llamemos que son caídos ahora. Ángeles caídos ¿Son el 1% que controla la humanidad? Yo me atrevería a decir que de ahí viene. Yo me atrevería a decir que esa es su sangre, su descendencia sanguínea. Pero sabes que ahí están presidentes, reyes, papas, o sea, todos los que están, los buenos y los malos. Todos los que están presidiendo, todos los que están gobernando. Mira, te voy a leer solamente un pedacito de lo que dice el Salmo 82. Dice: Dios preside el tribunal del cielo y dicta sentencia
contra los dioses que ahí se reúnen. ¿Okay? Y dice, ¿hasta cuándo ustedes seguirán siendo injustos en sus juicios y defendiendo a los malvados? ¿Hasta cuándo? O sea, les está reclamando por qué están respaldando ustedes o influenciando o manipulando a los seres humanos que hacen perversión a la creación, que hacen perversión a la humanidad desde entonces. Pero aquí vamos a poner una gotita de esperanza, porque dice, yo les he dicho que ustedes son dioses, porque han sido creación del Dios Altísimo, pero acabarán como todos los hombres y morirán y caerán como todos los gobernantes y como todos los príncipes perversos. O sea que ya estaba predicho. Aunque ellos o los gobernantes que hacen este tipo de perversiones se sientan invencibles, poderosos, mientras que están en control y que nunca les va a pasar nada porque ellos están respaldados por entidades oscuras, lo que les espera es un juicio grande, porque la intención del Creador nunca fue que nosotros estemos pasando lo que pasamos. La tierra nos da el sustento. Nos da agua, aire, fruta, árboles, y eso no se termina, eso se renueva. Claro, y las guías que nos da la Biblia es ámense unos a otros, ayúdense unos a otros. Entonces, sin ver y ni crear ninguna división, sino mirarnos como creación, como seres humanos. Eso no vemos nosotros que los gobiernos promueven. Por eso es que este Señor es único, es como Es como respirar aire limpio en medio de tanta podredumbre que hemos visto. Porque si nosotros queremos saber qué tipo de gobierno existe, tenemos que ver qué tipo de ciudadanos tenemos. O si vemos un país que tiene división, que tiene hambre, que tiene pobreza. Todo eso tenía El Salvador y sigue teniendo todavía. Pero como él lo habla de una manera clara, entonces a mí me parece que debemos de mirarlo. ¿Qué es lo que no juzgar antes de que... No, yo creo que debemos observar qué es lo que está haciendo, porque como lo habla como su conversación es muy transparente, a mí me parece que lo vamos a mirar haciendo cambios radicales que necesitan ser implementados en todo el mundo. Porque a mí me gustó mucho el hecho que dijo, yo tengo intención de limpiar mi país, pero el fiscal me estorba. Claro. No quiere porque él está coludido con los grupos anteriores. Quiere decir que me va a dar lo mismo que los anteriores, no voy a poder avanzar. Entonces necesitamos ponerlo a votación y sacarlo y poner a alguien que esté pensando que necesitamos de limpiar. Claro. Entonces me parece a mí que él hizo una excelente decisión al reemplazar a la persona que le está obstruyendo el cambio que quiere hacer. Mira, cuando él llamó a toda la diplomacia en El Salvador y estuvo la embajadora de Canadá y le dijo todo lo que tú te puedes imaginar que es un atentado a la democracia, que debe haber un fiscal independiente, le dijo, yo voy a hacer no lo que ustedes dicen, sino lo que ustedes hacen. Entonces, y ahí fue cuando explicó que el cambio a nivel constitucional que le permitió hacer esto. Pero antes de hablar de Nayib Bukele, quiero preguntarte, a nivel internacional, cuando empiezan a criticarle a él, ¿qué le critican cuando ellos tienen detrás de en su closet tienen más esqueletos como que nada? Exactamente, claro, ¿cómo le pueden criticar? Sí, ahí no solamente vemos la hipocresía, sino vemos que hay unidad o que están coludidos todos porque están promoviendo una idea que no pueden sustentar moralmente. Están diciendo, esto significa tal, pero si nosotros empezamos a investigar, ¿qué es lo que hay detrás de todos esos gobernantes que están criticando a este señor? Les vamos a encontrar una gran cantidad de problemas, de fraudes, de problemas morales y de muchos compromisos, como han violado su propia constitución. Vamos, eso no es un secreto, eso es algo aparte de eso no puedes opinar a priori. Cuando yo escuché la noticia antes de que me manden el video, decía, quitaron al fiscal del país. A priori tú dices, wow. Y hasta el Ejecutivo ya controla el Legislativo, ahora va por las Cortes. Es un camino hacia la dictadura. Pensé inicialmente cómo sería lo normal pensar antes de hacer la investigación de la noticia. Cuando la investigué y le escuché a él, en base a qué artículos de la Constitución le permitía hacer ese cambio, dije, tiene toda... le asiste, digamos, la Constitución. La ley le asiste a hacer ese tipo de cambios. ¿Por qué caramba, casi digo otra palabra, por qué caramba tienen que criticar
criticarle gente, por ejemplo, de la misma ONU, no tienen solvencia moral, política para hacer ese tipo de críticas, cuando permiten ahora mismo los de la ONU que mueran decenas de miles de gente en el mundo de hambre, sobre todo niños. ¿Y qué están haciendo allí? Cuando él lo que trata es de solucionar los problemas de su propio país, lo que debería hacer cada presidente de su país, de su respectivo país. Claro, la crítica viene porque él ya se salió. O sea, él ya se salió de lo que debe de ser el molde y el proceso de gobierno, de acuerdo a la mayoría o de acuerdo a lo que nosotros miramos reflejado en todo el mundo, ¿verdad? Y sabemos que si el mismo grupo de gobernantes sigue influenciando los representantes del mundo, vamos a tener lo mismo y peor. Claro. Mira cómo nuestros países han ido, claro, mira cómo han ido empeorando nuestros países. Yo voy a hablar de México. Mi país en algún momento vivió un tiempo, digamos, de prosperidad, de paz, de seguridad, entre comillas. Pero conforme fueron cambiando los gobernantes, y que algunos de ellos, yo creo, no lo puedo decir con certeza, pero es observación lo que te deja sacar esta deducción, ¿verdad? Que muchos de ellos fueron preparados en Estados Unidos, adoctrinados en Estados Unidos, manipulados en Estados Unidos, para poco a poco ir vendiendo mi país, para poco a poco ir dándole el control a Estados Unidos y no dejar que los mexicanos, y no dejar que México fuera para los mexicanos, donde los mexicanos tengan la oportunidad de crecer, de prosperar, de pelear contra sus propios problemas, de acabar con la propia violencia, con la propia hambre, y empezar a crear su propia plataforma para defender el país. No fue así, sino que empezamos a mirar gobernantes que vinieron a prepararse a Harvard, que vinieron a prepararse a universidades de otros países y solamente llegaban a México a implementar una agenda que no se hizo en el país, sino que venía del extranjero. Yo pienso que no es necesariamente Estados Unidos quien lo está haciendo, porque para mí Estados Unidos también es víctima de un nuevo sistema que se está viviendo. Creo que parcialmente sí, tienes razón. El globalismo de la izquierda progresista, que de progresista no tiene nada. Entonces digo que Estados Unidos también es víctima de ese globalismo mundial. Pero, volviendo a Nayib Bukele, ¿tú crees que a él le están diciendo ahora que es el Trump de Latinoamérica? ¿Está bien puesto este nombre o ese apelativo? Bueno, creo que le están poniendo esa etiqueta porque acuérdate porque tiene la valentía de hacerlo. No solamente porque está representando un pensamiento independiente y que realmente quiere que su país sea su país y que los ciudadanos se levanten y peleen por su propia libertad, por su propia educación, como debe de ser en la soberanía de cada país, que cada quien establezca como quiere vivir, ¿verdad? Pero pienso que como él tiene ideas radicales, que no van con el sistema, que son innovativas y toda su visión que tiene para hacer el cambio del país, eso es, yo creo que un ejemplo, porque él está pensando en desarraigar, quitar todas las raíces, quitar todo lo que no sirve y lo que ha traído a su país, a donde está en estos momentos, quitarlo por completo, traer mentes nuevas, frescas, y con el concepto de que nosotros tenemos que proveer nuestra propia comida. Nosotros tenemos que ser capaces de alimentarnos a nosotros mismos para no andarle pidiendo a los demás, sino ser autosuficientes para que nadie se quiera ir. Esa es una excelente idea. Pero como no va con lo que ya está establecido, entonces ahora representa un problema para el sistema. Algo que me impacta un poquito, él es un empresario, lo ha sido toda su vida. Se puede decir que si es empresario es de derecha, aparentemente. Sin embargo, los cambios internos que lo está haciendo en el país es de izquierda, supuestamente, porque la izquierda supuestamente habla de que te va a dar bonanza, que progresismo, que educación, que salud, te habla la izquierda. Él es de derecha y está haciendo, digamos, una agenda de izquierda. Voy a hablar muy brevemente de lo de Colombia. También el actual presidente Iván Duque de Colombia supuestamente es de derecha y dicen que entregó el control de la administración a la izquierda. Nomás te lo digo como mencionando. Voy a esto. Hay una tendencia izquierdista en el mundo
y cuando encuentran gente como él, entonces hay un choque fuerte. Hay un problema porque entonces él les estorba. O sea, ya no pueden, ahí ya es una piedrita en el zapato que se tienen que quitar. Wow. Porque no está dejando que la agenda global avance. Y para que la agenda global avance, nosotros sabemos que el fundamento de esa agenda es que gobierne un grupo pequeño para esclavizar a todos los demás. Así es. ¿Sí? Y no solamente esclavizarte físicamente, financieramente, mentalmente, para que no puedas pensar por ti mismo, solamente te dejes manejar y hagas lo que te digan. Ponte esto, levántate, siéntate, muévete a la izquierda, muévete a la derecha, sin dejarte la oportunidad de que pienses y analices si eso es lo que más conviene a ti como individuo pasado, y a la nación. Sí, un par de décadas atrás, haciendo mi trabajo de periodista, entrevisté a un presidente de este país. Y yo, como latinoamericano, le dije, ¿por qué Estados Unidos trata siempre de que hayan dictaduras en Latinoamérica? Y la respuesta fue muy textual. Dijo, es más fácil controlar a un dictador de un país que a 100 o más asambleístas de una asamblea o un congreso. Esa fue la respuesta. Quiere decir que la izquierda trata de que se promuevan las dictaduras porque es más fácil manejar a todo el pueblo, toda la región, a través de uno. Claro, ahora aquí estamos hablando, como dices tú, de una dictadura perversa, ¿verdad? Que solamente, yo creo que los dictadores que llegan ellos a escoger para gobernar ciertas partes del mundo son personas que no tienen primero mucho criterio, mucha educación y mucho menos tienen amor por su país. Simplemente les dan un pago para que hablen lo que les dicen y lo que está escrito que dicen y que comuniquen y que imponen, mientras ellos viven una vida de reyes porque ya les pagaron, y el pueblo pues ahí, porque ellos no tienen el menor interés ni en su gente ni en su país, solamente han sido impuestos como dictadores, como una pieza que hable y comunique la agenda que ya está establecida. Hace 2 días atrás me invitaron a un lunch gente del Asia y que tienen ellos noticia de él, conocen que es él, y les digo, ¿qué piensa en este caso la mentalidad, la cultura asiática respecto de él? Y me dijeron textualmente 2 casos específicos, que Corea del Sur, con quien se convirtió en dictador, fue Mr. Park, y por 18 años murió asesinado, pero él consiguió el cambio de lo que Corea en los 60 era un país peor que cualquier país del tercer mundo, y ahora es la 11ª economía del mundo. Pasamos al otro país, Singapur. Singapur también, quien cambió, digamos, la historia de Singapur, que ahora está entre las 10 economías del mundo, también fue un dictador. Mi pregunta es, ¿hay dictadores buenos y los demás son malos? Yo creo que si llega un momento, es que la intención es lo que te va a decir, ¿verdad? Un dictador puede decir, esto ya no puede pasar, entonces por la autoridad que tengo voy a quitar este grupo de corruptos, no lo podemos hacer por votación porque nos va a estorbar a lo que queremos hacer. Pero si quito toda esta corrupción, la gente me ayuda a votar para que los quitemos a todos y empecemos de nuevo, puede haber un cambio positivo. Ahora, ¿cómo podemos decidir si una persona, un dictador, fue una persona de beneficio para el país? Hay que ver el resultado, hay que ver qué dice la gente, viven mejor, en el caso de tienen mejor oportunidad. Tienen mejor oportunidad, tienen más paz, se acabó la violencia, se acabó el desempleo, se acabó el abuso de los niños, se acabó el tráfico humano, está más unido el país. Y si nosotros vemos esos resultados, entonces tal vez el decirle a una persona dictador es una mala aplicación del lenguaje. Debería de usarse otro tipo, porque dictador lleva inmediatamente de dictador, piensas tú cruel, abusivo, asesino. Eso es lo que viene a tu cabeza cuando piensas dictador. Habría que cambiarle el título. Bien, mira, a nivel mundial como que balancean las organizaciones políticas grandes, por decir la ONU al tope, luego está en Latinoamérica la OEA, está la Unión Europea, y balancean, ¿no?, el tema. El delegado de Europa dijo, voy a analizar, voy a chequear qué es esta realidad, y analizó y dijo, tajantemente dijo, en El Salvador no se vive una dictadura. Eso hizo porque todas las organizaciones estaban como contra de él. Eso quiere decir que por lo menos una organización tan fuerte e influyente como la Unión Europea dice no hay dictadura. Ahora,
¿Esto no le da peligro a él de su vida? De alguna manera creo que está en una situación peligrosa, pero lo que me gustó mucho es que él es un hombre de fe. Entonces sí, él se está manejando de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a su fe. Si él presume o se representa como una persona que cree en el Dios creador, que cree en los principios bíblicos, pienso que ahí está su protección. Porque él está caminando de acuerdo a su conciencia, y yo pienso que su protección no solamente es que los ciudadanos están viendo el cambio que está empezando a hacer, aunque sean pasos muy pequeños, que ellos estén escuchando como él de una manera muy pacífica, porque la manera como le contestó en la reunión que tuvieron de que diplomáticos, su manera de contestar muy pacífica, muy acertada, muy inteligente y con unas bases perfectas. Entonces, ¿quién le puede refutar lo que él ya estableció y tiene un respaldo? Si tiene el respaldo ciudadano y tiene el respaldo espiritual, aunque su vida esté en peligro, de acuerdo, pues porque está en contra de él, divina. Tiene esa protección y su vida no va a moverse para ninguna parte, a menos que el Dios creador diga hasta aquí es lo que tienes que hacer. Ahora, y se acabó. Mi pregunta es, tú viendo desde afuera, yo siempre estoy metido en el tema geopolítico, pero desde afuera tienes la libertad de analizarlo. Él rompe esquemas, no sé si lo rompe por ganar popularidad. Por ejemplo, cuando él ya fue electo en la toma de posesión, en lugar de hacer lo tradicional, que venga el arzobispo del país y que le ponga la Biblia para que jure, él llevó a un pastor cristiano, para hacerle, digamos, el que bendiga al país y a él, para iniciar la gestión. Y eso ya fue algo que iba contra el sistema. Con problema, sí, por eso yo creo que él es la nueva piedrita en el zapato. Para todos. Para el problema global, pero desde el punto de vista ciudadano, yo pienso que necesitamos observar qué es lo que está haciendo, para que de alguna manera nosotros empecemos a despertar un poco y a participar más en lo que es nuestro ambiente político. Nosotros creo que necesitamos desarraigar a todos los gobernantes antiguos de hace 50 años. Tenemos que sacarlos todos y desarraigarlos a todos. No dejarse a nadie. A nadie, a todos que se vayan. Y traer una persona que realmente ame el país y que tenga la visión, como yo creo que cada país debe de amar su país y de tener una conciencia soberana. Y tener una autodeterminación. Claro, y un amor a la patria. Estados Unidos para los estadounidenses, México para los mexicanos, El Salvador para los salvadoreños. Y juntos hacer negocios con otros países, pero cada quien conservando y consciente de que nosotros tenemos que ser suficientes de proveer el sustento de nuestros ciudadanos para que no se vayan, para que no los tengamos en una opresión al punto que estén deprimidos, que tengan problemas mentales, que no quieran trabajar, sino el ambiente que tenemos que crear tiene que ser tal a nivel país, a nivel ciudadanía, a nivel pólizas, que la gente esté contenta de vivir, que quiera producir, que quiera trabajar y que entienda que su trabajo y su contribución van a hacer que este país camine hacia adelante, prospere. Pero mientras sigamos teniendo de lo mismo, aunque tengamos una sangre nueva, rodeado de 100 viejas ideas que tienen la misma perversión en su cabeza, la misma idea de otras cosas, no podemos avanzar. Vamos a estar atorados en el mismo lugar y empeorando, como hemos visto. Después de escuchar tu análisis espiritual, yo creo que tú debiste ser el abogado del diablo de Nayib. Nos quedamos con eso. Muchas gracias. Vamos a volver con la sección en inglés. Gracias. Los vemos en la próxima.